¿Alguna vez has mirado a alguien en el trabajo, en los deportes, en la vida, y has tenido la nítida sensación de que esa persona está jugando un juego diferente al tuyo? No es que trabaje más horas, no es que tenga más suerte, es algo más sutil, más fundamental. Es como si tuviera un código secreto, una ventaja invisible que hace que el mundo parezca doblegarse a su voluntad, mientras tú continúas luchando contra la corriente, esforzándote el doble para tener la mitad del resultado. Imagina la escena: una oficina caótica, teléfonos sonando, notificaciones explotando, una decena de problemas urgentes surgiendo a cada minuto. La mayoría de las personas está en ese ambiente como un pequeño barco en una tormenta, siendo sacudida de un lado a otro, reaccionando, apagando fuegos, terminando el día completamente exhausta y en el mismo lugar donde empezó. Son víctimas del caos, pero en medio de esa misma tormenta está esa persona. Está tranquila, enfocada. Mientras todos corren, ella camina. Mientras todos reaccionan, ella actúa. Parece tener un campo de fuerza invisible a su alrededor que la protege del ruido. No resuelve todos los problemas, pero parece resolver los problemas correctos. Sus decisiones son precisas, sus acciones eficientes. No parece luchar contra la corriente, parece ser la propia corriente. Y miras a esa persona y el pensamiento inevitablemente cruza tu mente. ¿Qué sabe ella que yo no sé? Esa sensación de estar en desventaja, de que falta una pieza en mínimo sin tu rompecabezas, es una de las más frustrantes que existen. Te hace cuestionarte a ti mismo, tu inteligencia, tu talento, tu disciplina. Te hace sentir como si hubieras faltado a clase el día que repartieron el manual de instrucciones de la vida. Pero, ¿y si te dijera que esa ventaja no tiene nada que ver con suerte, cuna o un talento mágico e innato? ¿Y si te dijera que el código secreto existe de verdad y que no está guardado en una caja fuerte en Zúrich o escondido en un libro antiguo? ¿Y si te dijera que está ahí, dentro de tu cabeza, en este exacto momento, operando en segundo plano, y que solo necesitas aprender a usarlo a tu favor, en lugar de ser una víctima de él? Piensa en tu cerebro como la supercomputadora más poderosa del planeta. Vino de fábrica, un regalo, pero vino sin el manual de instrucciones. Y entonces, pasamos la vida entera usando esta supercomputadora para tareas básicas, como usar una calculadora para jugar al Pac-Man, sin nunca acceder a su verdadero poder de procesamiento. Peor aún, por no conocer sus configuraciones de fábrica, permitimos que sus programas de salvapantallas funcionen todo el día, gastando toda su energía en patrones repetitivos e inútiles. En este video, te voy a entregar las primeras páginas de ese manual. Te voy a revelar las 3 leyes del cerebro más poderosas y contraintuitivas que, una vez entendidas y aplicadas, te darán esa misma ventaja injusta en la vida. Vamos a desentrañar por qué tu mente a veces parece sabotearte, por qué procrastinas incluso sabiendo lo que necesitas hacer, y cómo puedes, con pequeños cambios de perspectiva, transformar tu cerebro de tu mayor enemigo en tu mayor y más poderoso aliado. Al final de nuestra conversación, entenderás que la diferencia entre la persona que se ahoga en la tormenta y la persona que es la corriente no es la fuerza, sino el conocimiento de las reglas ocultas del juego. Pero este es un viaje para aquellos que están listos para dejar de ser jugadores casuales y convertirse en los maestros de su propio juego interno. Es para quien está cansado de ser un pasajero reactivo y quiere tomar el asiento del piloto. Si estás listo para aprender las reglas que realmente gobiernan tu mente y usarlas para construir la vida que deseas, te invito a suscribirte ahora. Piensa en esto como tu primer paso para obtener tu propia ventaja injusta. Únete a nuestra alianza de arquitectos de la realidad. Entonces, si has hecho tu elección y estás listo para abrir el capó de tu propia mente, empecemos. La primera y más fundamental de estas leyes no gobierna una acción que haces, sino el propio tejido del universo que percibes. Y la primera y más fundamental de estas leyes no gobierna una acción que haces, sino el propio tejido del universo que percibes. Ella es la arquitecta invisible de tu realidad y se llama la ley del enfoque selectivo. Para entenderla,
quiero que pienses en tu cerebro no como una cámara que filma el mundo, sino como el motor de búsqueda más poderoso que existe. Un Google interno. Tiene una única y simple función: traerte resultados para lo que sea que escribas en la barra de búsqueda. El problema es que la mayoría de nosotros no sabe qué es el programador. Dejamos la barra de búsqueda en piloto automático y ésta se llena con las sugerencias de otros, por la negatividad de las noticias, por la ansiedad de las redes sociales, por las preocupaciones que heredamos de nuestra familia, por los ecos de nuestros propios fracasos pasados. Déjame contarte una historia que quizás ya has vivido. Un hombre decide que quiere comprar un coche nuevo. Después de mucha investigación, se enamora de un modelo específico, de un color específico, digamos, un coche azul marino. Pasa semanas leyendo sobre él, viendo fotos, configurando el modelo en línea. Está obsesionado. Finalmente decide, este es el coche. A la mañana siguiente sale de casa para ir al trabajo, y algo extraño sucede. Ve el coche azul marino en su calle, y después, otro en la avenida, y uno más en el estacionamiento del trabajo. Él piensa, ¡qué coincidencia increíble! ¿De dónde salieron todos estos coches? ¿Habrá habido una promoción? Pero no hubo promoción. No hay más coches azules en la calle hoy que los que había la semana pasada. Los coches siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue el término de búsqueda que él escribió en su Google interno. Al enfocarse intensamente en coche azul marino, le dio una orden clara a su cerebro, y el cerebro, como el siervo más eficiente que existe, empezó a trabajar, rastreando el flujo infinito de información visual del mundo para entregarte solo el resultado relevante. No pasó a ver más coches azules. Pasó a ignorar con más eficiencia todos los coches que no eran azules. Este mecanismo tiene un nombre. Es el sistema de activación reticular, una parte de tu cerebro que funciona como un portero, un filtro, y la única instrucción que obedece es: muéstrame más de aquello en lo que estoy enfocado. Ahora, detente y piensa en el poder aterrador y maravilloso de esto. Si tu búsqueda diaria, en piloto automático, es por las noticias, ¿qué estás escribiendo en tu barra de búsqueda? Estás escribiendo, muéstrame qué hay de malo en el mundo hoy. Y tu cerebro, obedientemente, pasará todo el día mostrándote resultados para esa búsqueda. Filtrará y te mostrará la crisis económica, el crimen, la polarización, el desastre. Conversarás con un amigo y la única parte de la conversación que realmente registrarás es su queja sobre el gobierno. Mirarás tu ciudad y solo verás los problemas, no porque el mundo sea solo eso, sino porque esa fue la búsqueda que ordenaste. Si tu búsqueda diaria es deslizar el feed de las redes sociales, el término que estás escribiendo es: muéstrame cómo la vida de los otros es mejor que la mía. Y tu cerebro, con una eficiencia brutal, te entregará exactamente eso. Te mostrará las vacaciones perfectas, los cuerpos perfectos, las relaciones perfectas, los éxitos profesionales. Y, al mismo tiempo, borrará de tu percepción el hecho de que aquello es un recorte editado de la realidad. El resultado, al final de 30 minutos, no estás más informado. Solo te quedas con la sensación de que tu vida es inadecuada. La búsqueda más peligrosa de todas, sin embargo, es la que nosotros mismos programamos basándonos en nuestro pasado. Si fracasaste en un proyecto importante años atrás, puede que sin darte cuenta hayas dejado una búsqueda fija en tu sistema. Muéstrame pruebas de que no soy capaz. Y entonces, con cada nuevo desafío, con cada nueva oportunidad, tu cerebro rastrea la situación. No en busca de posibilidades, sino en busca de cualquier pequeño detalle que se parezca a ese fracaso antiguo para poder decirte: ¿ves? Es lo mismo, es peligroso, es mejor no intentarlo. Vivimos en un universo de datos infinitos, pero nuestra realidad es solo la pequeña página de resultados de nuestra búsqueda predeterminada. La ventaja, injusta, el primer gran secreto, es entender que puedes, en cualquier momento, tomar el teclado y escribir una nueva búsqueda. Es el acto de, por la mañana, antes de ser contaminado por el ruido del mundo, sentarse en silencio por 3 minutos y tomar una decisión consciente. Es el acto de coger un cuaderno y escribir tu búsqueda para el día. En lugar de problemas, escribes: hoy, cerebro mío,
busca oportunidades. En lugar de ¿qué me falta?, escribes hoy, busca cosas por las que estoy agradecido. En lugar de ¿qué puede salir mal?, escribes hoy, busca lo que puedo aprender. Puede parecer demasiado simple, pero al hacer esto, le estás dando a tu portero interno una nueva lista de invitados. Estás recalibrando tu Google. Y entonces, sales al mundo. El mundo no ha cambiado. La calle es la misma. La gente es la misma. Pero lo que tu cerebro te entrega es completamente diferente. Empieza a mostrarte la sonrisa de un extraño, la pequeña amabilidad que antes era invisible. Tenneim muestra en una conversación de trabajo no el problema, sino la oportunidad escondida dentro del problema. Te muestra en tu propia casa los 1000 pequeños milagros que tu búsqueda de ¿qué falta?, te impedía ver. La ventaja injusta no es magia, es el hecho de que, mientras la mayoría de la gente anda por la vida con su motor de búsqueda interno, ejecutando un software predeterminado, lleno de virus de negatividad y comparación, el maestro de su juego interno es el programador que, cada mañana, escribe su propio código. No ve un mundo mejor. Él, literalmente, vive en un mundo diferente. Pero aquí entra la segunda y más terca ley del cerebro. Porque incluso si sabes qué palabra clave escribir, notarás una fuerza inmensa, una inercia, que te arrastra de vuelta a las búsquedas antiguas y automáticas. Y esa fuerza, esa gravedad invisible que te ala de vuelta a lo familiar, a lo cómodo, a lo automático, tiene un nombre. Es la segunda y quizás la más poderosa ley que gobierna tu comportamiento diario, la ley del mínimo esfuerzo. Imagina que, en el momento de tu nacimiento, tu mente era una vasta llanura de tierra suave y húmeda, sin ningún camino, sin ninguna carretera, pura potencialidad. Entonces, un día, un pensamiento o una acción sucede por primera vez. Piensa en ello como una única gota de lluvia que cae y se escurre por la tierra, creando un surco minúsculo, casi imperceptible. La segunda vez que un pensamiento similar ocurre, la segunda gota de lluvia encuentra, por casualidad, ese primer surco, porque ahora es el camino de menor resistencia, y al pasar por él, lo profundiza un poquito más. Ahora, multiplica eso por 1000, por 10.000 veces. La misma reacción al estrés, el mismo gesto de coger el celular al sentir aburrimiento, la misma excusa para no ir al gimnasio. Cada repetición es una gota de lluvia más, cavando el mismo camino, una y otra vez. Después de años, ese surco minúsculo ya no es un surco, es un arroyo, después un río, y eventualmente convierte en un cañón, un desfiladero profundo, con paredes escarpadas, esculpido en el propio terreno de tu mente. Ese cañón es un hábito, es una vía neural, y tu cerebro no hace esto porque sea perezoso, lo hace porque es increíblemente eficiente. Para tu cerebro, que opera bajo la constante directriz de ahorrar energía, un hábito es la invención más genial de todas. Es un camino que, de tan usado, se vuelve automático. Ya no necesita gastar la energía preciosa de la decisión o del pensamiento consciente. Simplemente suelta el agua, y el agua sigue el flujo del cañón, sin esfuerzo. Y es por eso que el cambio es tan ridículamente difícil. Cuando decides conscientemente crear un nuevo hábito, como despertarse temprano para leer, no estás solo tomando una decisión. Estás en la práctica intentando hacer que el agua ignore el cañón profundo y cómodo que ya existe y empiece a cavar un nuevo surco, desde cero, en un terreno plano y duro. Toda la fuerza de la gravedad mental, toda la lógica de ahorro de energía de tu cerebro, luchará contra ti. El agua querrá, desesperadamente, volver al lecho del río que conoce. Es por eso que, en los primeros días, cada pequeña acción de un nuevo hábito parece una batalla monumental. Estás luchando contra la física de tu propia neurología. La mayoría de las personas vive la vida entera como ríos, fluyendo pasivamente por los cañones que fueron cavados para ellas en la infancia, por la sociedad, por la suerte o por el azar. El cañón de quejarse cuando las cosas salen mal. El cañón de buscar la aprobación de los otros antes de tomar una decisión. El cañón de creer que no soy lo suficientemente bueno. Pensamos que estamos tomando decisiones, pero la mayor parte del tiempo solo estamos siguiendo el flujo del río más profundo y más familiar.
Entonces, ¿cómo escapar del cañón? ¿Cómo cambiar el curso del río? El error que todos cometen es intentar luchar contra el río antiguo, es intentar construir una presa gigantesca, usando la fuerza de voluntad como hormigón. Pero la fuerza de voluntad, como ya hemos visto, es un recurso que se agota, y la fuerza del río es implacable. Eventualmente, la presa se agrieta y el agua vuelve con aún más fuerza a su curso antiguo. La estrategia del maestro de su juego interno no es luchar contra el río viejo, es pacientemente empezar a cavar el lecho de un río nuevo. Imagina a dos agricultores. Ambos tienen un río poderoso, un mal hábito, cruzando sus tierras y quieren llevar el agua a un nuevo campo, un buen hábito. El primer agricultor, el de la fuerza bruta, pasa meses construyendo una presa de piedras para bloquear el río. En la primera gran lluvia, la fuerza del agua destruye la presa. El segundo agricultor, el sabio, no toca el río antiguo. En su lugar, coge una pala pequeña y empieza a cavar un nuevo canal, minúsculo, casi ridículo, desde la orilla del río hacia su nuevo campo. Todos los días pasa 1 hora cavando. Durante semanas no pasa nada. El río sigue fluyendo, poderoso e indiferente. Pero él persiste. Y un día, después de meses de trabajo, el nuevo canal finalmente se conecta a la orilla del río. Y una pequeña cantidad de agua, un hilo, un goteo, empieza a fluir por el nuevo camino. Al principio, es casi nada. Pero el agua tiene poder. Y ese pequeño hilo de agua empieza a hacer el trabajo por él, erosionando la tierra, profundizando el canal, 1 milímetro al día. Con el tiempo, el hilo de agua se convierte en un arroyo, y el arroyo empieza a robar cada vez más agua del río antiguo, hasta que un día, la mayor parte del flujo de agua está pasando por el nuevo canal, que ahora es un río por derecho propio. No luchó contra la fuerza de la naturaleza, la usó a su favor, con paciencia y estrategia. Cada pequeño paso que das hacia un nuevo hábito, la única frase que escribes, el único minuto de meditación, la única flexión que haces, es una palada de tierra cavando tu nuevo canal. Es el goteo deliberado. Es por eso que empezar pequeño no es solo un consejo de productividad. Es la única forma de trabajar en armonía con la ley del mínimo esfuerzo. La ventaja injusta es entender que no cambias tu vida con un acto heroico de fuerza. La cambias convirtiéndote en un agricultor paciente, un ingeniero de ríos, que entiende que las grandes transformaciones son solo el resultado de miles de pequeñas y consistentes acciones, que pacientemente cavan un nuevo destino en el paisaje de tu mente. Pero ¿cómo? ¿Cómo estas pequeñas gotas de acción, esta nueva dirección del enfoque, realmente cambian el paisaje físico de nuestra mente? La respuesta está en la tercera y más esperanzadora ley del cerebro, la ley que prueba que nunca estás permanentemente atrapado en tus antiguos cañones. La ley que nos da el poder de ser los arquitectos de nuestra propia evolución. La ley de la neuroplasticidad. Durante siglos, la ciencia creyó que el cerebro adulto era como una pieza de mármol. Una vez esculpido en la infancia y la adolescencia, se volvía fijo, inmutable. Si eras pesimista, ansioso o desenfocado, esa era tu sentencia. Era quien eras. Pero en las últimas décadas, descubrimos que esa idea estaba fundamentalmente equivocada. La neuroplasticidad es el descubrimiento de que tu cerebro no es mármol, es arcilla, es un material vivo que está constantemente remodelándose, reorganizándose, en respuesta a cada pensamiento que tienes, a cada acción que tomas, a cada cosa en la que te enfocas. Piensa en tu cerebro como un gimnasio. Y tus pensamientos y acciones son los ejercicios que haces. Cada vez que te entregas a un pensamiento de preocupación, estás haciendo una repetición para el músculo de la ansiedad. Y si haces esto 1000 veces al día, ese músculo se vuelve gigantesco, fuerte,
y domina tu gimnasio interno. Cada vez que te quejas de algo, estás haciendo una serie para el músculo del pesimismo. Cada vez que deslizas el feed del celular sin pensar, estás entrenando el músculo de la distracción. La mayoría de nosotros pasa la vida entera haciendo el mismo entrenamiento, en piloto automático. Fortalecemos los mismos músculos negativos todos los días, y después nos preguntamos por qué nuestra vida mental es desequilibrada y débil. Tenemos un músculo de la autocrítica del tamaño de una montaña, y un músculo de la autocompasión completamente atrofiado. La ley de la neuroplasticidad es tu permiso para convertirte en el entrenador personal de tu propio gimnasio. Es la comprensión de que, si no te gusta, enfocarte en oportunidades en lugar de problemas, no estás solo cambiando tu perspectiva, estás literalmente empezando a hacer pequeñas repeticiones para tu músculo del optimismo. Cuando practicas el goteo deliberado de un nuevo hábito, como vimos en la segunda ley, estás haciendo la primera y más difícil repetición para el músculo de la disciplina. Imagina a alguien que decide aprender a tocar la guitarra. El primer día sus dedos son débiles, torpes. El sonido que produce es horrible. Su cerebro no tiene un cañón para tocar la guitarra. Intenta hacer una nota, y la conexión neural es débil, como un sendero de hierba fina, pero persiste. Al día siguiente lo intenta de nuevo, y de nuevo. Con cada repetición, con cada pequeño acto de esfuerzo incómodo, está enviando una señal a su cerebro, y el cerebro responde. Empieza a fortalecer ese sendero, a engrosarlo, a envolverlo en mielina, que es como pavimentar un camino de tierra. Después de meses de entrenamiento consistente, ese sendero frágil se ha convertido en una supercarretera neural. Y ahora consigue tocar la misma nota sin siquiera pensar. Lo que era difícil y consciente se ha vuelto fácil y automático. No nació sabiendo, esculpió el conocimiento en la arcilla de su propio cerebro. La ventaja injusta es esta. Mientras la mayoría de la gente vive como víctima de su programación mental, usando el gimnasio en piloto automático y fortaleciendo los músculos que las mantienen débiles e infelices, el maestro del juego interno es el entrenador consciente. Entra al gimnasio todos los días con una libreta, con un plan. Sabe exactamente qué músculos quiere fortalecer y qué ejercicios necesita hacer. No espera a sentirse fuerte para entrenar. Entrena para sentirse fuerte. Y esa ley, la ley de la neuroplasticidad, es la más esperanzadora de todas. Es la prueba científica de que no estás condenado a ser quien eres hoy. Tu mente no es una sentencia, es un proyecto en marcha. Pero conocer las leyes del enfoque, del mínimo esfuerzo y de la neuroplasticidad individualmente no es suficiente. Es como conocer las piezas de un motor, pero no saber cómo montarlas para que funcione. El verdadero poder, la verdadera ventaja injusta, nace cuando aprendes a usar las tres en conjunto, en una sinergia poderosa, como un maestro ingeniero de tu propia mente. ¿Cómo entonces usar la ley del enfoque para dirigir la ley de la neuroplasticidad y así vencer la tiranía de la ley del mínimo esfuerzo? La respuesta a esa pregunta es la fórmula de la ventaja injusta, es la receta del alquimista y se resume en una única frase. Usas tu enfoque para iniciar el goteo deliberado que esculpe el nuevo río en el paisaje de tu mente. Vamos a analizar cómo funciona este sistema en tu contra en piloto automático. Por la mañana, tu enfoque, tu volante, es secuestrado por una noticia negativa o por el feed de una red social. Esa dirección, a su vez, le ordena a tu neuroplasticidad, tu constructor de carreteras, que envíe obreros para fortalecer el camino de la ansiedad, de la comparación o de la indignación. Y entonces, la ley del mínimo esfuerzo, el motor de tu coche, felizmente y con total eficiencia, te guía por esa supercarretera neural negativa por el resto del día. El enfoque externo determina qué carretera mental es pavimentada y el hábito te mantiene atrapado en ella. Es un ciclo de autosabotaje perfecto. Ahora, contemos una nueva historia.
la historia de cómo tomas el control de este sistema. Imagina a una persona, llamémosla Clara. La mayor ambición de Clara es convertirse en una comunicadora segura, capaz de expresar sus ideas con claridad y pasión. Pero tiene un cañón mental profundo y antiguo llamado "no soy buena hablando en público". Ese cañón fue cavado por una mala experiencia en la escuela, por comentarios negativos, por años de autocrítica. Actualmente, su sistema funciona en piloto automático en su contra. Cuando piensa en una futura presentación, su enfoque selectivo inmediatamente busca pruebas del peligro. Se acuerda de todas las veces que tartamudeó, que sintió el rostro arder de vergüenza. Cada uno de esos recuerdos es una gota de agua que profundiza el cañón del miedo, fortaleciendo esa vía neural a través de la neuroplasticidad. Y claro, la ley del mínimo esfuerzo hace que evitar cualquier situación de hablar en público sea la acción más fácil y automática de todas. Está atrapada en el ciclo. Entonces, Clara aprende sobre las 3 leyes y decide, por primera vez, hacer una intervención consciente en su propio sistema. Paso 1. Ella toma el control del volante. La ley del enfoque. En lugar de dejar su Google interno en la búsqueda automática de recuerdos de humillación, ella, deliberadamente, escribe un nuevo término de búsqueda. Todas las mañanas, escribe en su diario. Hoy, busca ejemplos de comunicación inspiradora. Empieza a ver charlas, a leer discursos, a observar a personas que admira. Está conscientemente cambiando la dirección de su enfoque. Ya no está mirando su propio miedo, sino su objetivo. Paso 2. Ella empieza a cavar un nuevo canal, la ley del mínimo esfuerzo. Clara sabe que no puede simplemente dejar de tener miedo. El cañón antiguo es muy profundo. Entonces, decide empezar un goteo deliberado en un nuevo terreno. Crea una acción ridículamente pequeña, una nueva ley para sí misma. Todos los días me voy a grabar durante 1 minuto, hablando sola sobre mi día. La acción es tan pequeña que su cerebro protector, el guardián de la energía, la aprueba. El riesgo es 0, la incomodidad es mínima. Está cavando su nuevo canal con una cucharilla de té. Paso 3. Ella confía en el proceso de pavimentación, la ley de la neuroplasticidad. El primer día, el video es terrible. Odia su propia voz. Encuentra sus gestos extraños, pero cumple la tarea. Y al día siguiente, de nuevo y de nuevo. Lo que no percibe es que cada día que practica, con cada gota de esfuerzo deliberado, se está formando un pequeño sendero neural en su cerebro. Con cada repetición, ese sendero recibe un poco más de mielina, la pavimentación biológica del cerebro. La conexión entre sus pensamientos y su habla se vuelve 1 milisegundo más rápida, un poco más fluida. Después de 3 meses de este goteo diario, ya no siente el mismo pavor al grabarse. El sendero se ha convertido en un camino. El músculo de la comunicación en su gimnasio interno, antes atrofiado, ahora puede levantar una pequeña pesa. Un día, surge una oportunidad, una pequeña reunión en el trabajo donde necesita presentar un tema durante 5 minutos. El antiguo cañón del miedo todavía está ahí, ruge, la ansiedad llega, pero ahora, por primera vez, existe otro camino, un camino más pequeño, más nuevo, pero un camino que ella misma construyó y tiene una elección. Respira hondo, recuerda sus prácticas y decide intentar el nuevo camino. La presentación no es perfecta, tartamudea una vez, pero consigue terminar, sobrevive y al sentarse, siente algo nuevo, una pequeña ola de orgullo. Y esa victoria, por pequeña que sea, envía un torrente de agua por su nuevo canal, profundizándolo, fortaleciéndolo. Se ha probado a sí misma que el cambio es posible. Esa es la sinergia en acción. La ventaja injusta es entender que eres el ingeniero jefe de tu propio cerebro. Mientras la mayoría de la gente es víctima pasiva de la forma en que sus ríos mentales fueron cavados, tú puedes, con conciencia y paciencia, coger tu pala y empezar a esculpir el paisaje de tu mente en la dirección que elijas. Usas tu enfoque para decir a dónde quieres ir y usas pequeñas acciones consistentes para, literalmente, construir el camino que te llevará hasta allí. Ahora tienes la fórmula, el manual de ingeniería de tu propia mente. Pero tener el mapa no es lo mismo que hacer el viaje. ¿Qué
¿Qué sucede, a largo plazo, con la persona que vive de acuerdo con estas leyes? ¿Qué sucede cuando esta reprogramación se convierte en su segunda naturaleza? Eso nos lleva al último y más importante punto de nuestra conversación: la consecuencia final de esta ventaja injusta en tu vida. La consecuencia final no es un premio que ganas al final del viaje, como una medalla de oro. Es una transformación en la propia textura de tu existencia. Es la diferencia entre vivir la vida como una serie de reacciones accidentales y vivirla como una obra de arte deliberada. Es la diferencia entre ser el pasajero asustado y ser el piloto enfocado. Para entender esto, observemos la vida de dos personas. Ambas tienen las mismas 24 horas en el día. Ambas tienen cerebros que operan bajo las mismas 3 leyes. La única diferencia es que una vive en piloto automático, como una víctima de estas leyes, mientras que la otra se ha convertido en la maestra de ellas. Llamemos a la primera el reactivo. El día del reactivo comienza como el de la mayoría. El despertador es la alarma del celular, y el primer acto, aún en la penumbra de la habitación, es apagarlo y, por puro reflejo, abrir el feed de una red social o la bandeja de entrada de correos. Sin darse cuenta, acaba de escribir el primer término de búsqueda en su Google interno. Muéstrame los problemas, las urgencias y los logros de los otros. El volante de su enfoque ha sido entregado a un algoritmo antes incluso de beber el primer vaso de agua. Se levanta, ya con una leve capa de ansiedad, sintiéndose atrasado. Durante el trabajo, es como una bola de pinball humana. Una notificación de correo lo lanza hacia un lado. Un mensaje en el grupo lo lanza hacia otro. Un colega lo interrumpe con una pregunta urgente. Pasa todo el día en movimiento, ocupado, respondiendo, reaccionando. Su cerebro, siguiendo la ley del mínimo esfuerzo, felizmente lo guía por los cañones de la distracción, porque es el camino más fácil. Se siente productivo, porque está haciendo cosas. Pero al final del día, su tarea más importante, esa que realmente marcaría la diferencia, sigue intacta. No tuvo tiempo. Llega a casa exhausto, no de un esfuerzo significativo, sino de la fatiga de 1000 pequeñas decisiones e interrupciones. Su energía está agotada, y para lidiar con el sentimiento de frustración y vacío, busca la recompensa más fácil. Comida ultraprocesada, horas de una serie a la que ni siquiera está prestando atención, más scroll en el feed. Cada una de estas acciones fortalece los mismos cañones mentales a través de la ley de la neuroplasticidad, garantizando que el día de mañana sea exactamente igual. El reactivo no está viviendo su vida, está siendo vivido por ella. Ahora, observemos a el arquitecto. Su día también comienza con un despertador, pero el celular está en modo avión, en otra habitación. El primer acto de su día es deliberado, es beber un vaso de agua, es sentarse en silencio durante 5 minutos, es coger su diario y conscientemente escribir el término de búsqueda para su día. Hoy escribe, busca soluciones creativas. Acaba de tomar el control de su volante. En el trabajo, ignora la bandeja de entrada de correos en las primeras horas. Dedica el primer bloque de su energía más pura a su tarea más importante, esa que definió el día anterior. Trabaja en un estado de enfoque profundo. Las notificaciones están desactivadas. Cuando un pensamiento aleatorio o un impulso de distraerse surge en su mente, no lucha contra él. Lo nota, con la calma de quien observa una nube pasar, y gentilmente vuelve su atención a la tarea. Está usando la ley del mínimo esfuerzo a su favor, porque después de meses de práctica, el cañón del enfoque ha comenzado a volverse más profundo que el de la distracción. Termina su día de trabajo quizás habiendo hecho menos cosas que el reactivo, pero ha completado la única cosa que realmente importaba. Llega a casa con energía de sobra, porque la energía gastada en trabajo enfocado es energizante, mientras que la energía gastada en distracción es agotadora, e invierte esa energía extra en su jardín interior. Aprende, se ejercita, está verdaderamente presente con su familia. Cada una de estas acciones es una gota de agua cavando los ríos de la salud y la conexión, fortaleciendo a través de la ley de la neuroplasticidad
los circuitos neurales que los servirán mañana. La ventaja injusta es esta: el reactivo y el arquitecto no viven en el mismo mundo. Pueden ser vecinos, trabajar en la misma empresa, caminar por las mismas calles, pero viven en realidades fundamentalmente diferentes. El reactivo vive en una realidad donde el mundo es un lugar caótico, lleno de problemas urgentes y donde nunca tiene tiempo suficiente, porque esa es la búsqueda que su cerebro está ejecutando. El arquitecto vive en una realidad donde el mundo está lleno de oportunidades interesantes, de tiempo para lo que importa y de soluciones creativas, porque esa es la búsqueda que él eligió ejecutar. La ventaja injusta no es ser más inteligente, más rico o más talentoso. Es entender que tú eres el programador. Es la decisión de dejar de ser un usuario pasivo de tu propio cerebro y convertirte en el arquitecto consciente de tu propia percepción. Lo que sucede es que dejas de pensar en las leyes, dejas de necesitar el manual. Lo que antes era un esfuerzo consciente, una batalla diaria, lentamente se disuelve y se convierte en tu nueva naturaleza. La ventaja injusta deja de ser una estrategia que aplicas y se convierte en quien eres. Ya no intentas ser el arquitecto, simplemente lo eres. El trabajo duro e invisible de la reprogramación se transforma en una nueva forma de vivir que para los otros parecerá suerte, talento o magia. Pero tú sabrás la verdad. Sabrás que no fue un regalo, fue una construcción. Entonces, recapitulemos el viaje que hemos hecho aquí. Empezaste sintiéndote en desventaja, como si los otros tuvieran un código secreto para el juego de la vida. Y descubriste que el código es real y que está dentro de tu propio cerebro. Aprendiste la primera ley, la del enfoque selectivo. Entendiste que tu mente es un motor de búsqueda y que puedes dejar de permitir que el mundo escriba los términos de tu búsqueda y empezar deliberadamente a elegir hacia dónde apuntar el foco de tu propia atención. Aprendiste la segunda ley, la del mínimo esfuerzo. Entendiste que tus hábitos son ríos cavados en el paisaje de tu mente y que no se lucha contra la corriente, sino que, con la paciencia de un ingeniero, se empieza a cavar, gota a gota, el curso de un nuevo río. Aprendiste la tercera y más esperanzadora ley, la de la neuroplasticidad. Entendiste que tu mente no es piedra, sino arcilla, y que cada pequeña acción, cada pensamiento repetido, la está esculpiendo, ya seas el escultor consciente o la víctima pasiva del proceso. Y, lo más importante, aprendiste a usar estas tres leyes juntas, en una sinergia poderosa, para dejar de ser el pasajero, reactivo, y convertirte en el piloto enfocado de tu propia experiencia. La elección, ahora, está en tus manos. Tienes las llaves. Tienes las primeras páginas del manual. Tu ventaja injusta no está en un futuro distante. Está en tu próxima decisión. La próxima vez que tu mano pique por coger el celular, ¿elegirás conscientemente o dejarás que el piloto automático gane? A la mañana siguiente, ¿escribirás tu término de búsqueda para el día o dejarás que el mundo lo haga por ti? Esa es la única pregunta que importa. La elección es tuya y se hace ahora. Si este manual tuvo sentido para ti y te dio una nueva herramienta para tu juego interno, deja tu like. Es un gesto que ayuda a compartir este conocimiento. Son más personas que están listas para tomar el control. El aprendizaje es un juego infinito. Y la siguiente fase de tu viaje, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla.